Castellanos de Moriscos, el podcast, capítulo 63, montados en cólera. Comentábamos la semana pasada algunas de las consecuencias para una pequeña población como la nuestra de estar situados en una zona de paso, en medio de un conflicto armado, durante una invasión o para la vida cotidiana en general. Hemos hablado varias veces sobre el tránsito de tropas, presos, arrieros, feriantes, peregrinos. Todo ello con repercusión para nuestro municipio, a veces buena y otras no tanto. Pensemos en el comercio, los aranceles, los saqueos. Pero hoy vamos a hablar de una calamidad que azotó a Castellanos de Moriscos, la epidemia del cólera morbo. Según la Organización Mundial de la Salud, el cólera morbo es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados. Afecta a niños y adultos por igual y puede ser mortal en cuestión de horas, con un brevísimo periodo de incubación que fluctúa entre 2 horas y 5 días. Se manifiesta en sus primeros estadios con diarrea y vómitos de bilis. La lengua se cubría con una costra blanquecina. La orina era escasa y el sudor abundante, y en ocasiones se producían descamaciones en la piel. En este primer momento, si se trataba con un buen régimen y un plan medicinal, la enfermedad se curaba por norma general. Sin embargo, si no se ponía el tratamiento adecuado, era irremediablemente mortal. Bien, pues, la primera oleada llegó en 1833, con 2 réplicas en 1855 y 1885. Estas epidemias supusieron las principales crisis de mortalidad en la Salamanca del siglo XIX. Y aunque su impacto no fuera tan fuerte como en otras regiones españolas, sí alteró por completo la vida social, como se manifiesta en la creación de instituciones específicas, como los hospitales de coléricos o las juntas de sanidad. La primera oleada afectó gravemente a Castellanos de Moriscos, según los datos que constan en el Boletín Oficial de la provincia de octubre de 1834, que textualmente dice: desde el 6 de octubre, en que se desarrolló el mal, hasta el día 10 inclusive, hay 17 enfermos graves, 45 leves, 22 curados, 3 fallecidos y 10 invadidos. Una semana más tarde se actualizan los datos y leemos: desde el 11 de octubre al 14 inclusive, hay 23 enfermos graves, 25 leves, 2 curados, 3 fallecidos y 14 invadidos. La enfermedad avanza rápida. Aumentaban los enfermos, agravándose los leves, disminuyendo los curados y manteniéndose constante el ritmo de infectados y muertos. Estos datos requieren un breve comentario, y es que Castellanos, después de haber padecido tanto en la Guerra de la Independencia y habiendo comenzado un proceso de recuperación demográfica, se ve nuevamente castigado. Pero, ¿no éramos un pueblo bien ventilado con suficiente agua? Entonces, ¿cómo entró tanto contagio? 2 circunstancias lo explican. Ser un pueblo de paso. La epidemia invadió España desde Portugal, y Castellanos se encuentra atravesado por la principal vía de comunicación de Portugal con Europa, la actual Nacional 620, conocida en su día como la Ruta de los Portugueses, de modo que arrieros y caminantes trajeron la enfermedad consigo. Y en segundo lugar, la cercanía con Salamanca influyó en la propagación de la enfermedad. En este escenario, Castellanos se vio ocupando su recién estrenado cementerio, inaugurado tan solo un año antes. La segunda oleada de 1855 fue mayor en extensión y en gravedad que la anterior para todo el país. Se alargó desde el verano de 1855 a los primeros meses de 1856. Sin embargo, en Castellanos se dejó notar menos. El ayuntamiento conserva un apunte de 1857 en el que se dice que hubo un total de 11 enfermos, mientras que esta vez el Boletín Oficial de la provincia no nos menciona en sus informes. Los datos demográficos no reflejan tampoco caída especial ni llamativa.
Pero 30 años más tarde, en el verano de 1885, la enfermedad volvió a aparecer. Aquí en Salamanca se inició en Peñaranda y se extendió por su campo y por la tierra de Alba de Tormes. El 22 de julio se decretó la clausura de todas las escuelas de la provincia. La estadística del cólera, publicada por la Gaceta de Madrid en 1886, ofrece datos de los 40 pueblos de Salamanca más perjudicados. En el número de infectados, Castellanos ocupó el tercer puesto de la tabla, sin contar a Salamanca ciudad, empatado con Matilla de los Caños, lugar con el triple de población que el nuestro. El primer y segundo puesto lo ocuparon respectivamente Pedrosillo el Ralo y La Vellés, pueblos a 6 y 7 kilómetros del nuestro respectivamente. La prensa de la época se hacía eco de los contagios y de los estragos de la infección en estas localidades y en la nuestra propia, esperando la llegada del invierno y las heladas para que acabaran con el agente colérico. Sin embargo, tanto Pedrosillo como Castellanos no se sentaron a esperar ver la caída de la hoja e hicieron bien su trabajo, pues ambos dieron la vuelta al marcador y aparecen en el ranking de los 5 pueblos donde más baja fue la relación entre el número de infectados y el de fallecidos. En nuestro caso, fue primordial la actuación de nuestro médico, don Rafael Daniel Carballo. Gracias a él y a las medidas que se tomaron, la enfermedad no causó grandes bajas. A él y a su hijo don Celedonio les dedicaremos pronto un capítulo del programa. Dichas medidas se volcaron en el cuidado de las aguas, el lavado de las ropas y el entierro a los difuntos. Así lo demuestran las actas municipales, que expresan: se urge la limpieza de los pozos que se hallen en terreno público para evitar que haya más desgracias y que se vigile el barrizal de la laguna que se halla semienterrada. Y visto el mal estado en que se encuentra el camposanto, teniendo en cuenta que el arzobispo de Burgos ha concedido una ayuda para tal fin, se decide acometer su reparación. Pues así como se mantuvieron alerta las autoridades sanitarias hace 2 siglos, esperamos que hoy, a 4 años de la llegada de la COVID-19, nadie se haya dormido ni dado nada por hecho. La historia nos enseña que todo puede pasar. Como dijo en 1918 el doctor Nicasio Cimas Leal, presidente del Colegio de Médicos de Salamanca: quiera Dios que las calamidades pasadas tengan entre sus grandes inconvenientes la ventaja de hacer reaccionar al pueblo, contribuyendo a imponer a los gobernantes lo que es un deber de justicia y evitando con la reorganización sanitaria nuevas hecatombes. Agradecemos a José Antonio Ortega, del Departamento de Economía e Historia de la Universidad de Salamanca, y a Clara García Moro, de la Facultad de Biología de Barcelona, por su contribución a esta entrega. Volveremos en 8 días con otra oleada de historia en Castellanos de Moriscos, el podcast. Hasta la próxima semana.